No, 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 Ah, con pensé vos que mismo, las ¿no? emociones tristes, digo, claro, No, pienso. a la hora de actuar. Menos mal que apareció Jennifer porque ya no sabía cómo salir de este vericueto. Jennifer Baldassarre, bienvenida. Se está metiendo conmigo, Manuel. Me dice que piensa en cosas tristes para encontrar la tristeza y me dice tiene que ver Sí, con sí. vos. ¿Conmigo tiene que ver? ¿Vos decís, Jennifer? No. Escuché, me parece que es una Es proyección. una proyección, puede ser, pero qué interesante esto, ¿no? Hoy aprovechamos esta fecha de que es mañana del actor y la actriz para meternos un poco a entender cómo es este juego con las emociones y demás. Nosotros desde nuestro humilde costado de comunicadores y vos como psicóloga nos vas a contar un poco cómo es esto, cómo llevamos a la mente hacia ciertos lugares. ¿Se puede? Bueno, en realidad no es algo que uno pueda manejar demasiado. Lo que suele suceder es que creemos que lo manejamos. Y Ujú. ahí está el peligro muchas veces, cuando uno piensa que puede controlar las emociones. Y estamos en una época donde las redes sociales y hay mucho contenido donde nos dicen que uno es el que controla realmente la emocionalidad. Entonces, hay que soltar, ¿no? Hay como muchas frases que llevan a creer que uno tiene el control absoluto de lo que le pasa. A mí me parece que está buenísimo que hablemos de emociones justo el día del actor y la actriz. Me parece que está buenísimo porque nos hace pensar un poco realmente cuándo llega una emoción y de qué manera. Claro. Yo hoy hablaba con una amiga actriz, Antonella Izaguirre, que es una genia, y le pregunté qué le pasaba a ella con esto, ¿no? Ella me dijo que muchas veces el teatro le sirvió de respuesta y de anclaje a ciertas emociones, ¿no? A qué significan ciertas emociones. Y está bueno esto, pensarlo, porque en teatro y en el medio de la actuación suceden cosas donde la emocionalidad es algo con lo que te encontrás. Y así pasa en la vida, Sí, ¿sí? pero Uno se encuentra si estás con determinadas si emociones. estás alegre, ¿no? Yo me pregunto ahora por eso, poniéndolo en este contexto, después seguramente nos vamos a ir para a ampliarlo esto. Pero esto que vos contabas, yo me subo al escenario, estoy hiper feliz, súper contenta, tuve un día maravilloso y me tengo que conectar con un personaje gris, triste. El cuerpo tiene que hablar de todo eso, ¿no? ¿Cómo hace la persona para ir a buscar toda esa información y dejar todo lo que le está pasando de lado? Qué interesante, porque uno cree que pierde el control, o lo perdemos tanto, ¿no? Esto que vos decías, perder el control de las emociones, tenerlo, ¿cómo es esto? Mira, en la vida misma uno se encuentra. Y Sí. en el teatro también, ¿sí? Hay diferentes puntos de sostén, ¿no? De donde en teatro donde uno se puede agarrar. Por Ujú. ejemplo, el guión, el cuerpo, el personaje que hay que interpretar, ¿no? Y en la interpretación misma te va llevando a determinada emoción. Ujú. Ahora, puedes forzar el sentir, como pasa en la vida. Por eso estoy tan en contra de estas campañas de soltar, de pensar en positivo, de tener buena vibra. ¿Por qué? Porque eso está buenísimo, pero a veces no alcanza, porque la emoción te encuentra. Y lo interesante es que uno puede identificar cuál es la emoción que lo está acompañando. Claro. Porque si no, lo que terminamos haciendo es negar la emoción. Entonces, hoy también Anto me contaba, me hizo acordar de un cuento de Galeano, de un papá que lleva por primera vez a su hijo a ver el mar, y que las emociones son esto, ¿no? Es este encuentro, ese acontecimiento que te da, que en teatro se vive mucho, es un encuentro con una emoción. No solamente cuando uno actúa, sino el espectador se encuentra con una emoción siempre que aparece el arte en juego, Ujú. ¿sí? La emocionalidad con la que te encontrás, que es indefectiva y que no es algo que podés anticipar. Y justamente la riqueza del arte está en eso, Claro. en poder dejarte llevar por el encuentro, ese encuentro de la primera vez con el mar, que no va a ser igual al anterior o al siguiente, porque las olas y la marea van a ser únicas. Va a tener que ver no solo con el mar, sino va a tener que ver con uno, en qué posición está uno en ese momento. Entonces, lo que el espectador va a encontrar es esa ola del mar, que no sabe cómo va a ser, que te puede tirar o te puede hacer bien
o te puede hacer llorar, o te puede conmover hasta las lágrimas, ¿sí? Realmente ese encuentro, esa primera vez, siempre va a ser una primera vez, porque la emoción tiene eso, ¿sí? La emoción surge, es la respuesta adaptativa que tiene nuestro aparato psíquico ante diferentes eventos, ¿sí? Reacciona con una emoción determinada, con un afecto. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces afecta a las personas? El no poder identificar esas emociones, el negarlas, porque vivimos en una ficción, ¿sí? Donde intentamos creernos todo el tiempo el personaje que montamos. Qué loco. Estaba pensando en la película, no me acuerdo el nombre, ¿cuál es la que son todas las emociones actuando? ¿La viste? Intensamente. Intensamente. Sí. ¿Cómo la viste? Porque representa lo que estamos hablando de una manera animada y tan clara. No sé si la viste vos, Manu. No. Son dibujos animados, pero en realidad lo que está planteando es todo lo que sucede en nuestro interior constantemente. Qué emoción sale por encima de la otra y se hablan entre ellas. Es muy interesante y muy interactiva. ¿Es tan así eso? ¿Pasa algo similar en nuestro interior o no? Esta película es hermosa y tiene algunas escenas que son fantásticas, porque parecería que alegría, la emoción alegría, domina toda es la que orquesta todas las emociones. Y la película, mientras va avanzando, lo que va mostrando es la importancia de todas las emociones. Como muchas veces el miedo es protector, la furia es necesaria, es parte de la vida, es para poder identificar que algo no nos gusta, ¿sí? Y la tristeza, ¿sí? El darle lugar a la tristeza hace que uno pueda realmente entender qué le está pasando y poder dar vuelta a la página, ¿no? Habla mucho de la elaboración de los duelos, de lo necesario que es muchas veces estar triste. Imagínense lo que sería una persona que nunca puede entristecerse, que nunca puede ponerse mal. Es terrible que una persona que no puede identificar que está triste, y esto uno lo escucha en análisis muchísimas veces, y las redes sociales hacen que tengamos que consumir esto, que hay que estar bien, que hay que estar contento, que hay que estar positivo, que el universo nos va a ayudar, que es cierto, y está bárbara las creencias, y esto ayuda mucho, pero ojo, con mesura, porque también hay tristeza y también hay miedo, angustia, hay un montón de emociones que no siempre son positivas. Son positivas desde la lectura que estamos haciendo. Y la película te muestra mucho eso, que parece una película de niños y en realidad es una película para que todos empecemos a validar las emociones. Ya con muy chiquitos, ¿sí? Es algo que teatro, la gente que hace teatro lo sabe bien, ¿no? Porque lo que uno hace en teatro es justamente aprender a identificar esas emociones y decir, esto es lo que tengo yo adentro, este soy yo, esto es lo que puedo llegar a ser. Con los niños, las niñas, lo que sucede es que hoy en día se está trabajando mucho en la validación de las emociones, para que sean adultos y adultas que pueden expresar lo que les pasa y que eso no se reprima, se guarde y explote por otro lado. Claro. Sí. A un niño, una niña, le duele algo, se golpeó, ¿qué se solía decir antes? Y en algunos casos se sigue diciendo, no pasó nada. No es, ya pasó. ¿Cómo no es nada? ¿Cómo va a identificar sus emociones si ante un golpe niño le decimos no es nada? ¿Y qué sabemos nosotros si es o no es? Que aprende a identificarlo. Entonces, validar lo que le está pasando es algo que quizá no somos una generación que haya estado educado para eso. Interesante. Manu. Jenny, yo te quiero preguntar por el tema de la autoevaluación, ¿no? Se me vino con el tema de la actuación, ¿no? O sea, en realidad creo que es algo que está en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿A qué responde la autoevaluación? Me sonó con el tema del personaje, ¿no? Nos autoevaluamos para ver si nuestro personaje funcionó. ¿Cómo es todo ese tema de evaluarnos? Pasa es que trata de una autoevaluación, por lo menos no lo veo así. Yo creo que en realidad nos vamos conociendo. Creo que un actor, cuanto más se conoce y más conoce los lados oscuros de su persona,
creo que es donde puede acceder a esas emociones con mayor velocidad. ¿Sí? Y esto es un poco lo que propone incluso el análisis personal de uno. Cuando uno se analiza, lo que va a descubrir son sus costados más oscuros, que los tenemos todos. Y cuando hablo de costados más oscuros, es eso más desconocido, a lo que le tenemos miedo y por eso no nos queremos acercar. Entonces, más que autoevaluación, yo diría registro. Claro. Es el registro de lo que nos está pasando y de los lugares de nuestro inconsciente a donde somos capaces de llegar. Y eso es todo un desafío, porque a veces hay que atravesar por lugares que no son tan cómodos. ¿Sí? Qué difícil. Pero Sí. decimos siempre, lo que no sale por la puerta entra por la ventana. Eso es así. Entonces, darle lugar a las emociones hace que las tengamos identificadas. Cuando las tenemos identificadas, podemos hacer algo con eso. Y para una actriz, un actor, poder identificar y tener registro es un recurso en el momento de actuar. ¿Sí? Claro. Es un recurso para el personaje, que lo tiene ahí disponible. Y dentro, en la vida misma, no solamente en el teatro, ¿por qué nos armamos personajes? ¿Por qué pretendemos, no sé, tener determinadas conductas? Tal vez nos basamos incluso en personas, ¿no? Y nos creemos esas mismas personas. Tal vez a mí me pasa cuando camino, por ejemplo. Digo, estoy caminando y me siento determinada persona o de determinada forma, ¿no? Se está preocupando, Jenny, en este momento está diciendo, tendrías que... Contame más. Claro, te dejamos el teléfono, mira, aprovechamos, es Avenida Belgrano 1876-4382-0207, ahí tenés ya un punto para ir a Decir Salud, que siempre decimos, es con S de deseo, @Decir Salud, y ahí consultás con gente que sabe. A ver, ¿qué nos contesta Jenny? No, está bárbaro porque es cierto, todos somos un personaje y de hecho no somos los mismos en todos los lugares, ¿no? Uno no es el mismo en su casa, con su familia, que en un grupo de amigos, que en el trabajo. Somos un personaje que nos tenemos que ir construyendo, ¿sí? Cuando uno dice, esta soy yo, bueno, ¿y quién sos vos? ¿No? Porque realmente es una construcción el yo. Y es importante tener esa construcción porque es un armado que sostiene la subjetividad. Gracias al yo nos mantenemos erguidos, ¿sí? Es necesario, es una estructura, pero es una estructura especular, imaginaria, ¿sí? Es una estructura especular, digo, de espejo, ¿sí? Nos identificamos con el otro del espejo, con los otros semejantes y armamos también nuestro yo desde ahí, ¿sí? Claro. Desde que somos muy chiquitos. Y todo el tiempo vamos como puliendo ese rol, pero es un rol el yo, ¿sí? El cuerpo, la forma que uno tiene, es el personaje de ese momento que está bien, es necesario, porque si no, no podríamos andar por la vida. Es también lo que nos recubre de la angustia, lo que nos mantiene es la máscara y los ojos con los que vemos la realidad también. Claro. Es una máscara necesaria, ¿sí? Para sobrevivir. Sí, por eso en el teatro justo decías lo de la máscara, ¿no? El símbolo del teatro, que son esas máscaras, una que sonríe y la otra que está triste, y así fueron los inicios del teatro, que la gente salía a escena con máscaras para detrás de eso actuaba y todo lo que conlleva. Es interesantísimo, hay un montón más para ir a buscar por ahí. Nos quedamos con algunos de los conceptos que fuiste tirando. Entonces, para actuar, nos dijo antes alguien que actúa que el talento, él dice que no confiaba mucho en el talento, o sea que no es lo primordial y que hay un montón de cosas que se ejercitan. Ahora estamos viendo el costado de las emociones, también es posible ejercitar esto, ir a buscarlas, tener como cierto manejo de las emociones y por último, como para terminar y cerrar un poco, porque nos podríamos quedar hablando hasta las 10 de la noche o más. El que actúa, entonces vos decías, tiene como cierta inteligencia emocional extra, el que ya ejercita esto en sus clases de teatro y se sube a un escenario y cumple un rol específico, ¿tiene cierto dominio extra con respecto a todo el resto de las personas, de los mortales, o no? ¿O eso es aleatorio? Yo creo que cualquier persona que está conectada con algo del arte tiene un plus a nivel emocional, ¿sí? Bueno. Tiene permitido cruzar determinadas barreras. Y en esto
me gustaría como poder plantear un poco el tema de la ficción, porque todos armamos una ficción de nuestra vida y de nuestra historia. El tema es encontrarse con la verdad de cada uno. Cuando yo les digo, el análisis te hace llegar a esos lugares recónditos del inconsciente de cada uno, de cómo está armada la subjetividad de cada uno, me refiero justamente a la verdad del sujeto. Y a esa es a la que nos atrevemos a acceder. Que yo creo que las personas que actúan han tenido acceso, y las personas que hacen arte han tenido acceso o se han permitido encontrarse con ciertos lugares de su verdad que son únicos, ¿sí? La verdad de cada uno es única, es inédita y es singular, y me parece que esto hace a la diferencia. Así que claro. En el día de los actores y las actrices, yo celebro siempre esas personas que se atreven a ir un poquito más allá de lo preestablecido, de lo que marca la línea del yo, que es especular y es un poco el deber ser, es lo que se espera de nosotros, es lo que corresponde, lo que demanda la sociedad, es cruzar un poquito más, claro, y mirar desde otro lugar. Bien. Jenny, sobre todo hay algo que yo conviví con un actor un mes de vacaciones, así que tengo como sé un poco de qué se trata, porque el actor me parece que no deja de ser actor cuando no está en el teatro, sigue, lo ves todo el tiempo, pero hay algo en la personalidad del actor que es muy atinado, ¿no? ¿Cómo es el tema de ser atinado? Porque yo lo noté mucho en ese mes, ¿no? Atinado en el sentido de que encajaba, ¿no? Los chistes, todo lo encajaba en el momento justo, ¿no? ¿Cómo se da ese tema? Mirá, habría que ver en esa persona en particular, pero quizás se me ocurre que hay el tener registro de uno hace que uno pueda tener mayor registro del afuera, ¿sí? Claro. Y uno se encuentra con muchas personas que no tienen ningún registro, las personas que no lloran, que nunca se ponen tristes, que nada los conmueve, que les cuentan un chiste y no se ríen. Bueno, ahí, si no hay registro de uno, es muy difícil que tengan registro del otro, porque la empatía tiene que ver también con cuánto registro tenemos de uno. Para poder reconocer la emoción en otro, tenemos que reconocer la propia. Y lo mismo con ciertos momentos y el timing del otro, ¿no? Para eso uno tiene que registrar mucho lo de uno. El análisis es una vía, no es la vía por excelencia. Hay muchas vías, muchos caminos para el registro propio de lo que nos pasa. Pero bueno, lo importante es no creer que somos, sí, yo soy esto que estoy mostrando. Bueno, no, hay algo que todavía no conozco de mí. Y ya hacerse esa pregunta, ¿qué hay de mí que no conozco aún? Ya hacerse esa pregunta es correrse de la totalidad, ¿no? Hacerse una buena pregunta ya te pone en otra posición. Ya empezás a mirarte un poquito. Y bien, si te puedes mirar a vos, vas a poder mirar al otro, mirar de verdad. Y por supuesto, yo creo que eso te va a dar más tino en lo que uno hace, ¿no? Cuando tiene que ver con lo interpersonal. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con eso entonces. Mirarse uno ayuda a saber mirar al otro, la empatía, ¿no? Esto de tener más conocimiento sobre uno mismo siempre abre la posibilidad a que conozcas más en profundidad también a los otros, pero siempre hay que empezar por uno. Entonces, esa es un poco la premisa. Si podés profundizar en vos, también vas a poder profundizar en los demás. Sí, creo que el engaño hacia uno mismo es creer que nos la sabemos todas de uno, ¿no? Okay. Ese es el mayor engaño. Cuando una persona está padeciendo, la está pasando mal con algo, Freud decía, bueno, ¿qué partes tienes tú en aquello de lo cual te quejas? Entonces, digo, preguntarse, uno, ¿qué participación tengo yo en esto que me pasa? ¿Sí? En este sufrimiento, en este padecimiento, en esto que me sucedió, claro, ¿no? Que puede haber responsabilidad de los otros, pero bueno, ¿y yo qué tengo que ver en esto? Eso es una pregunta que ya un paciente que te venga con esa pregunta es superador. Y ahí empieza el camino, el proceso de conocerse. Y me parece que en actuación
es muy importante esto, encontrarse con estas emociones, que es un encuentro, ¿sí? Es un encuentro como el niño por primera vez ve el mar, se encuentra con todo lo que eso le genera. Y Buenísimo. el mar es introspectivo, sorprendente y es un acontecimiento. Entonces, dejarte llevar por la sorpresa sin saber qué viene, pero esperando que algo venga. ¿Sí? Es estar dispuesto a eso. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con todos estos conceptos. El que tiene ganas de mirar la película, entonces era Intensamente la que nombrábamos, que son todas las emociones ahí para disfrutar un rato. Es un buen plan para el fin de semana. De repente te sorprendes, te divertís un rato y te enterás de cosas que por ahí, si no, te pasan desapercibidas. Jennifer, como siempre, un gusto enorme hablar con vos. Un saludo a toda la gente de allá de Decir Salud. Jennifer Baldassarre, psicóloga, directora de Decir Salud. Entonces dijimos ya el teléfono. Está posteado por todos lados, es decir, con ese 4382-0207, ahí atiende, no atiende Jenny, pero alguien que te deriva con ella o con cualquiera de los especialistas que están por allá. Un beso grande para todos, Jenny, gracias y buen fin de. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer para mí y para todo Decir, así que muchísimas gracias. Beso grande. Gracias, Jenny. Para los actores y las actrices. Ahí está, feliz día. Gracias. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos vamos a escuchar una cancioncita, ¿te parece? Vamos a descansar un poco, estoy con las emociones alteradas, ebullición total Ebullición. de las emociones. Qué buena palabra, ebullición. Ebullición. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué te dije, Tincho? Nicky Nicole está cumpliendo años. Felices 23 a Nicky Nicole, que nació en el 2000.